Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos, Bruhim Abaim, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra charla sobre Ithatshut, sobre renovación. Pero como yo vivo en Brasil, aunque soy argentino, claro, ¿eh? La presentación es en portugués, así que vamos a tener que hacer una traducción simultánea, ¿eh? Porque en realidad va a ampliar nuestro vocabulario de palabras. La idea de esta palabra fue elegida de propósito porque el domingo empieza Rosh Chodesh Elul, que estamos ya cerquita de Rosh Hashanah, ¿m? Y esta palabra tiene mucho que ver con Rosh Hashanah. ¿M? Entonces, esta es un poco la propuesta. La idea es, voy a pasar un poquito de una presentación y después vamos a charlar, ¿eh? Y claro, cada uno después puede preguntar en el chat o puede preguntar abriendo el micrófono, ¿eh? No hay mucha ceremonia, ¿ok? Para quien no me conoce, simplemente yo vivo en Brasil hace 34 años, vine por 2 años, me quedé un poquito más, ¿eh? Y soy el rabino en Buenos Aires. Yo era de la comunidad de Betel, fui el rabino fundador de Dor Hadash en Murillo, ¿m? Y desde el año 91 vivo acá en Brasil. Y hace 28 años soy el rabino de la comunidad Shalom acá en San Pablo, que es una de las comunidades que trabajamos en red en Neta. ¿M? El último mes de mayo, todos los colegas de todas las comunidades estuvieron en San Pablo, ¿eh? Así que tenemos el placer de recibir a todo el mundo. Preguntas, dudas. Ok, entonces. mm, Un segundito. Mm. ¿Ustedes están viendo la parte de Hatshut entero o media tela? Media pantalla. Media, como que se ve achicado Ok, el ok, documento. déjame Si ver. quieres hacer ese doble clic, o sea, ver mejor. Sí. Yo veo la pantalla negra. No sé si soy solo yo, la Sí, al negro presentación. se ve al costado nada más, pero yo veo la pantalla, pero como centrada. Sí, yo veo Bu- bien. Ahí A está. ver, ahí. Ujú. Si querés, pequeño. Ok. Vos me vas diciendo, Peque, y yo. Ok, bárbaro. Bueno, entonces la idea es empezar a trabajar esa palabra Hatshut, que es una palabra compleja en hebreo. En el hebreo es un idioma que tiene diferentes tiempos verbales, ¿eh? Y la palabra Hatshut es una recolección de varios significados y tiene que ver con Rosh Hashanah, que tiene que ver con un nuevo año, ¿eh? Y cómo se renueva esa historia y la posibilidad de abrir nuestros ojos a miradas que son inimaginables. El nuevo año trae nuevas perspectivas y nuevas posibilidades de mirar y observar cosas que en general no miramos. Entonces, vamos al próximo, vamos a ver toda la red semántica de la palabra Hatshut. Eso, ahí está, bárbaro. Bueno,
La base de esta palabra es la palabra Hadash, Het Dalet Shin, que significa renovación, renacimiento o revitalización. Pero esta palabra tiene diferentes nuances, formas diferentes, que van a darle expresión. La primera palabra que todo el mundo conoce es la palabra Hadash o Hadashah, que significa nuevo. Y eso es algo que a todo el mundo le gusta, tener cosas nuevas. Especialmente la costumbre en Rosh Hashanah de comprarse algo nuevo, no todo guardarropas, algo nuevo, para poder estrenar el nuevo año. Porque nadie es de hierro y todo el mundo le gusta estar bonito en Rosh Hashanah. La segunda palabra que está vinculada al calendario es la palabra Hodesh. Y Hodesh en realidad tiene que ver con la base de nuestro calendario, que es lunar, y a cada 28 días o 29 días el ciclo se renueva. Entonces, la palabra Hodesh también viene de la misma. La tercera palabra tiene que ver con la palabra Hidush. Hidush es una innovación en el término de las ideas. Es una interpretación inédita, nueva, que abre otras perspectivas. Abajo aparece la palabra Hidushei Torah, que son en realidad, aquí abajo, que tiene que ver con traer nuevas maneras de mirar, nuevos insights de la Torah. Y esa palabra Hidush. En realidad esa palabra va a estar utilizada durante la literatura rabínica para renovar y para crear un otro lugar, otra mirada sobre nuestra tradición. Y ahí vamos a palabras un poco más compuestas que tienen que ver con el idioma hebreo. El primero tiene que ver con ithatshut. Acá es un verbo reflexivo, que vuelve como sí propio. Es el proceso de renovarse, de autorrenovarse. Y es algo que es como la palabra en hebreo de rezar, leitpalel, es algo que hacemos con nosotros mismos, que no se puede hacer con otros, empieza con nosotros. La otra es cuando alguien va a renovar su documento de identidad, es lehadesh o mehudash, y es actualizarse, modernizarse. Todo esto con la misma palabra, hadash. Y la última tiene que ver con algo que es bastante común en términos de computación, cuando uno actualiza el programa que estamos utilizando, la versión del Zoom que tenemos, y eso se actualiza mithadesh. Entonces, ¿qué sistema operacional usamos? Entonces, todos estos 6 maneras diferentes de mirar la palabra hacen parte de esta palabra que es esencial para entender Rosh Hashanah, y cómo este nuevo año tiene una especie de péndulo entre algo que es antiguo y algo que es más moderno. Entonces vamos para el próximo, por favor. Y acá vemos a una paradoja. En portugués es paradoxo. La paradoja es que, por un lado, Rosh Hashanah tiene todo a ver con futuro. Nuestra liturgia llama Rosh Hashanah, uno de los 4 nombres de Rosh Hashanah, son 4. Rosh Hashanah es inicio de año. El segundo nombre que aparece en la Torá, en el libro de Vaikra, es Yom HaZikaron, el día de la memoria. Y claro, el día de la memoria no tiene que ver mucho con futuro, es con pasado. Y en general, todas nuestras fiestas, todos los Hagim, tienen que ver con pasado. En Pesach nos acordamos de la salida de Egipto, del Éxodo. En Shavuot nos recordamos la entrega de la Torá. En Sukkot, 40 años en el desierto, en las cabañas. Y en general, nuestras fiestas nos vinculan, el link es con el pasado. Nos apegamos al pasado y eventualmente, si podemos, si conseguimos, hacemos algún tipo de conexión con el presente continuo. En otras palabras, intentamos mirar lo que pasó, esos son los Hagim,
para mirar qué pasa hoy. Pero mi tesis es que Rosh Hashanah es mucho más disruptiva, porque es un tiempo de Leit Hadesh, de autorrenovarse. Entonces vamos a ver cómo funciona Rosh Hashanah, que es diferente de los otros feriados judíos, de las otras fiestas judías. Vamos para el próximo. Y aquí tenemos una de las cuestiones difíciles de entender, pero que también tienen su particularidad. En Rosh Hashanah nosotros no hacemos una vuelta al pasado para vivirlo nuevamente, para experimentarlo nuevamente, vivenciarlo nuevamente. Al contrario, nos tomamos cuidado justamente para no revivirlo, para no repetir. Y usarlo como una especie de trampolín para innovación y para cambio. Miren, la palabra Rosh Hashanah, la palabra Shana tiene dos significados. Por un lado, Shana viene de repetición, la palabra Mishnah, eran los que repetían oralmente toda la literatura, que después fue escrita, es repetición, Beshinam Tam Levaneja, por ejemplo. Pero la palabra Shana también puede ser Shinui, que en hebreo es cambio. Y ahí tiene una cuestión que mi bobe me decía, que en Rosh Hashanah yo no podía dormir la siesta. Y yo no entendía por qué. Y ella me explicaba que si yo dormía el primer día del año, el año entero iba a tener sueño. Y ahí es Rosh Hashanah, en hebreo Sheina es dormir. Pero es una tradición que no es muy creíble. Después descubrí que no era verdad, pero yo igual no dormía. Pero volviendo al cambio y a la repetición, esa es nuestra paradoja con el tiempo. Y aquí está el momento, el salto cualitativo, que tenemos la posibilidad, y esto es un regalo de nuestra visión, que cada nuevo año, 5, 7, 8, 6, que va a empezar ahora, el 22 de septiembre, es una forma de, por un lado, romper con el pasado y nos empoderar, nos autorizar como individuos, como familia y como comunidades para avanzar en una autorrenovación. Ahora, autorrenovación no significa que somos totalmente nuevos. Significa que alguna cosa nosotros tenemos que nuevo vamos a poder descubrir. Y aquí está el tema más central que quiero traer para ustedes hoy, es que así como Pesach, Shavuot y Sukkot hablan en continuidad con el pasado, Rosh Hashanah habla sobre discontinuidad. Las tres fiestas tienen que haber una reconexión con las tradiciones. Rosh Hashanah es sobre innovación y autorreinvención. O sea que no tiene nada que ver con el estereotipo normal de nuestra tradición. Y para decir esto, voy a explicar de dónde viene esto. ¿Por qué Rosh Hashanah es disruptivo? Entonces vamos al próximo. Y para eso tenemos que entender algo que los rabinos cuentan en Pesikta de Rav Kahana, que es un texto de la época de la Mishnah. Y ahí nos cuentan que el ser humano fue creado en Rosh Hashanah. No vamos a hablar de eso, pero ustedes saben que hay una discusión si el mundo empieza en Bereshit, o sea, el primer día de la creación, cuando Dios dice Bereshit bara, o empieza cuando Dios crea al ser humano. Aquí vamos a partir de la hipótesis que empieza cuando crea el primer ser humano. ¿Y por qué es importante? Por dos motivos. Primero, que con el ser humano comienza a nacer el tiempo. Hasta la creación del ser humano, el tiempo no existía. La época del paraíso, del jardín del Edén, es una época atemporal. Y la idea es que cuando el Mesías va a venir, no sé cuándo, está tardando demasiado, vamos a volver a ese no tiempo. Pero el tiempo empieza cuando el ser humano es creado. ¿Y por qué empieza de esa manera? Porque nos contamos el tiempo desde esa época
Y también empieza porque desde que el ser humano existe el libre arbitrio y existe la posibilidad de elección. O sea que el mundo nace cuando podemos elegir. Cuando no podemos elegir, el mundo no existe. Una de las maneras de llamar el mundo a la existencia es a través de nuestras elecciones. Y ahí cuando nace el tiempo, podemos ver que desde la perspectiva judía, aun cuando el mundo sea creado como acto divino, de elección de Dios, el primer pasuk de Bereshit dice que Dios creó el mundo, Bereshit bara Elohim, pero aquí el mundo asume significado y se torna completo cuando el ser humano puede elegir y escoger. ¿Acá vamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo tranquilo? Pueden usar el chat, abrir el micrófono. Pero antes de pasar a Adán, porque es el primer ser humano, quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra elegir? ¿Cuál es la raíz, el origen? ¿En hebreo o en español? En cualquier idioma. Igual en cualquiera de las dos, mi respuesta es no sé, pero Ok. Bet, bet, En hebreo es Bejirá, pero sí. ¿Alguna idea? Ok, entonces vamos a sorprenderlos un poquito. La palabra elección viene del griego. Y la traducción de elección es herejía. Voy a repetirlo, herejía. Ahora, ¿me pueden explicar qué significa herejía? Quizás no ir con todos los demás, apartarse de lo que era el canon del momento. La concepción moderna de herejía es salir del canon, ser rebelde, no escuchar. Pero originalmente en griego, elegir significa poder optar entre varias alternativas. Y Peter Berger, que es un sociólogo contemporáneo, escribió un libro llamado El imperativo herético, The Heretical Imperative, diciendo que la modernidad nos obliga a elegir un montón de cosas. Y ahí es donde la elección es una herejía. Antes decidían por nosotros dónde íbamos a trabajar, con quién nos casábamos, qué íbamos a hacer. Todo estaba de alguna manera organizado. Llegó la modernidad, y tenemos que elegir un montón de cosas. Y cada vez nuestra elección es mayor. Antes había 30 canales, hoy tenemos 1500 para elegir y sin contar el streaming. Entonces, esa elección. Tomás, querías preguntar algo. Sí, entonces para los griegos no tenía la connotación negativa que tiene, supongo que a partir de la era cristiana, me imagino, ¿no? Exacto, exacto. Para los griegos, herejía era algo bueno, era la oportunidad de ejercer tu libre arbitrio y poder hacer tus elecciones. El mundo católico, cristiano, transformó eso en que la elección no es posible, porque ya está determinada. Y cuando vos elegís, vos salís del canon. Por eso que la cuestión de elegir es tan importante y tan humana. Y especialmente en lo que se llama la posmodernidad, la cuestión de la elección es muy, 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 muy relevante. Uno de los fenómenos contemporáneos que explica la vuelta al fundamentalismo religioso en general y a nuestro ultraortodoxo en particular, es que las personas, después de tener que elegir tantas cosas, se les queman los fusibles y van a un lugar donde le dicen todo lo que tienen que hacer. Porque no quieren elegir más nada. Alguien elige por ellos. La elección significa, por un lado, un acto de elegir, pero otro lado de renunciar a todo lo que no elegís.
y eso para muchas personas es frustrante. Oh, perdón, o sea que Baruch Spinoza le hubiera ido muy bien con los griegos. Exactamente. Y por eso Baruch Spinoza, gracias por mencionarlo, Tomás, es el primer filósofo judío. Él fue la primera persona que no tuvo problemas en preguntar y el establishment de nuestra comunidad decidió sacarlo. Pero después entendieron que él es el que creó la modernidad, porque él vio eso y reaccionó positivamente. Después todos siguieron el camino de él, pero esto es una especie, es parecido, como varias personas que inician una jornada y que al principio los ven como locos, y después entienden que los locos eran los que no entendían. Entonces vamos a volver al primer ser humano. Vamos a ver pasar. Se llama Adam. Polisemía significa diferentes significados para la misma palabra. Entonces, si el primer ser humano fue creado en Rosh Hashanah, el primer ser humano se llama Adam. Adán. Y vamos a ver cómo la palabra Adam también tiene diferentes cosas que nos ayudan. La palabra Adam, tradicionalmente, el Midrash, cuando explica por qué Dios creó a Adán, si él tiene que ser universal, entonces el Midrash cuenta que Dios agarró tierra de los 4 cantos del mundo y con eso hizo el primer ser humano. Entonces, Adam viene de Adamá, de la tierra. Por eso la tradición judía dice que venimos de la tierra y cuando morimos volvemos a la tierra. Pero la primera palabra es somos de tierra, somos locales. La palabra Adamá también tiene que ver con domé en hebraico, que es parecerse. ¿Con quién? Y aquí tenemos la idea que Dios, somos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Tselem Elohim. Que claro, no es físico, sino es espiritual. Pero somos parecidos a Dios. La palabra domé viene de Adam. La tercera palabra que viene de la misma palabra de Adam es dam, que es sangre. Sabiendo que cuando Caín mata a Abel, la primera sangre entre hermanos es derramada y también no hay nada más humano que la sangre. Entonces nuestra humanidad pasa por la tierra, pasa por parecernos y pasa por la sangre. Pero todas estas 3 explicaciones de Adam son lindas, pero la más significativa para Ithatshut y para Rosh Hashanah es la última. La palabra dimion, que es imaginación, es la capacidad característica exclusiva de los seres humanos. Hay una pelea entre filósofos si es la racionalidad o es la imaginación que hace el ser humano diferente de otros animales en la Tierra. Pero vamos a dejarle eso para otra vez. Podamos entender que imaginación es esencial, especialmente imaginando un nuevo año. Vamos para adelante. Y ese es el poder de la imaginación que nos eleva de creados a creadores. Y aquí la imaginación nos transforma en pequeños dioses. Si Dios puede crear, nosotros también podemos crear. Tenemos la misma capacidad de hacerlo. Y ahí tiene que ver con la capacidad de soñar, de mirar de forma diferente. Y ahí quiero traer a un personaje que ustedes conocen, llamado Shimon Peres. Shimon Peres, a los 93 años, él murió con 93, estaba haciendo un curso de TikTok y de Instagram. Con 93. Porque él decía que si él no entendía eso, no entendía nada. Entonces, Shimon Peres decía que mirando para atrás, el único error que cometemos fue no soñar grande lo suficiente. Si soñamos grande, vamos a mirar para adelante y hacer del mundo un lugar mejor, un lugar de paz para todo el mundo. Y esto de soñar grande, dream big, es casi un mantra en Shimon Peres.
¿Alguien estuvo en Tel Aviv, en Yafo, en el Centro Pérez de Innovación, que fue el legado que él dejó después que se jubiló de ser presidente? ¿Alguien estuvo allá? Bueno, es un lugar maravilloso, increíble, donde se junta toda la tecnología, se llama Centro Shimon Pérez de Innovación, donde todos los proyectos que él hacía estaban ahí, y ahora les voy a mostrar una fotito más adelante de ese lugar. Aquí está. Acá está Shimon Pérez, en el centro, y aquí está mirando ese lugar tan feo que es el Mediterráneo. En la frente de la entrada dice Dream Big, que es lo que Shimon Pérez no quería hacer con nosotros, que nuestras imaginaciones, nuestros sueños sean mayores. Y ahí, cuando le pidieron a Shimon Pérez cuál es la receta para él estar tan activo con 90 y tantos años, él dice que su Forever Young es lo siguiente: para él, tiene que contar el número de realizaciones que tenemos en nuestra vida y después contar el número de sueños que tenemos en nuestra vida. Si el número de sueños es mayor que realizaciones, somos jóvenes. Si las realizaciones son mayores que los sueños, somos viejos. Y él lo dijo con 93. Entonces me parece que es un buen parámetro para ver y evaluar, ahora que estamos en la época de evaluación, cuántos sueños tenemos, o cómo podemos reinventarlos para tenerlos más. ¿Preguntas, dudas por acá? Ok, vamos a la parte más difícil ahora. Esto era fácil. Ahora entramos a la parte difícil. Y para eso tengo que explicar que en la tradición judía, el tiempo pasado, presente y futuro no son lineares. Nosotros mezclamos los dos lados. Y muchas veces es el futuro que define el pasado. En otras palabras, lo que nosotros hacemos hoy puede cambiar y tenemos la posibilidad, lo que hicimos no es inamovible, puede cambiar. Voy a explicarlo en una historia chiquitita y después lo voy a explicar con las fuentes judías. ¿Todo el mundo conoce la historia de Alfred Nobel? Premio Nobel, ¿conocen? ¿Saben de qué trabajaba Alfred Nobel? Tomás, menos mal que vos salvás la patria. Dinamita. Dinamita. Él hizo todo su dinero, y mucho dinero, con la industria de guerra. Y eventualmente, un día en un periódico, alguien le contó al que cuidaba de los obituarios que Alfred Nobel murió. Y ahí escribieron el obituario de él en la página, diciendo: murió Alfred Nobel, la persona que ganó dinero con la sangre de los otros y que consiguió matar gente de manera geométrica. Cuando él vio eso, quedó tan indignado con su propia vida y sus elecciones, que decidió agarrar todo el dinero y crear la Fundación Nobel para premiar a las mejores personas de todas las disciplinas. Hoy, si Nobel sería normal, sería recordado por su participación en las guerras y las matanzas. Hoy Nobel es sinónimo de Premio Nobel de la Paz, pregúntele a Trump, Premio Nobel de Química, de Física. Entonces, él en el futuro cambió su historia. Y esto los rabinos del Talmud ya lo sabían. Y aquí traigo dos versículos de un rabino llamado Reish Lakish, que dice que el arrepentimiento transforma transgresiones pasadas, errores, en méritos. Porque, y este es el punto principal, el futuro es el que molda el presente. En general pensamos que es al contrario, que el pasado está haciendo el futuro. Pero el rabino del Mishnah dice que es al revés, el futuro muchas veces da sentido al pasado. Vamos a pasar por el próximo. Y acá están las dos citaciones de la Mishnah, que son dos ideas diferentes, y los rabinos lo traen con la idea de Teshuvah, que tiene que ver con
arrepentimiento y el tema principal de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Kshetshuvah meirá, zonot naasot lo keshgagot. Cuando alguien hace teshuvah por temor, por tener miedo, sus transgresiones intencionales se tornan como faltas no intencionales. Pero si la teshuvah es por amor, kshosit teshuvah ve'ava, zonot naasot lo keshoyot. Miren qué cosa increíble. Si alguien teshuvah por amor, las transgresiones intencionales no solamente dejan de ser intencionales, sino se transforman en méritos. En vez de ser puntos en contra, son puntos a favor. Y acá tenemos esta lógica paradójica de la teshuvah y del tiempo. Porque nuestro pensamiento lineal es que pensamos que el pasado determina el presente. Que lo que nos hacemos va a moldar lo que somos. O el Talmud, a través de Resh Lakish, nos dice que el futuro, con la capacidad de la teshuvah, puede reconfigurar el pasado, ya que el arrepentimiento auténtico es motivado por el deseo de retornar, de reinscribir la narrativa de nuestra propia vida. Y así, el error, la transgresión, deja de ser un peso y se torna, al contrario, un motivador, un trampolín, materia prima para crecimiento. Esto lo dijo el primer rabino jefe de Israel, el rabino Abraham Yitzhak Cohen Cook. O sea que el error y la transgresión son una oportunidad también para crecimiento y desarrollo. Vamos al próximo. Y aquí vamos a ver cómo la conexión con Rosh Hashanah, para recordar, hablamos de Itchatzut, de renovación, de las oportunidades de reescribir nuestra propia historia, y toda historia comienza con el tema principal de Rosh Hashanah, que es la idea de Yom Harat Olam. En ese día el mundo fue llamado a la existencia. Es el día de la concepción del mundo, donde el mundo fue dado a parió el mundo. Y no apenas celebramos un nuevo año, sino la posibilidad de un fresh start, de un nuevo comienzo. Y ahí el shofar nos despierta nuestra alma las posibilidades de vivir de otra forma, de cambiar el pasado a la luz del nuevo compromiso con el futuro. Y hasta la idea que aparece en la liturgia judía de Yom Adin, día del juicio, que puede ser algo medio difícil porque ¿quién quiere ser juzgado? Pero acá el juzgamiento se transforma en algo de dioses. Yo soy tan importante que Dios se preocupa conmigo. No es apenas un juzgamiento, es una recreación. Y así la teshuvah se transforma en un hilo, un vínculo entre pasado y futuro. Y nos tenemos la capacidad de reescribirlo. No es directamente poder hacer delete y se terminó. Porque en la vida nada se puede apagar. Nada se puede borrar. Lo que se puede hacer es reescribir. Se puede reintegrar. Se puede transformar en energía para un ser más pleno. Y aquí no vamos a hablar del otro porque no va a dar tiempo, pero una de las metáforas increíbles de nuestra tradición es la metáfora del libro de la vida. Todo el mundo escuchó que en Rosh Hashanah se abren dos libros, tres en realidad, libro de la vida, libro de la muerte y los dos del medio que somos todos nosotros. Y eso tiene dos maneras de mirar. Uno, como algo que está todo predestinado y no hay nada que hacer. O el otro lado es mirar cómo nosotros tenemos la capacidad de reescribir nuestra propia historia. Nuestras palabras, nosotros somos dueños de nuestras elecciones, de nuestras herejías. Y a través de ellas podemos cambiar. Porque el mundo, nuestro destino, no está totalmente formado. Nosotros tenemos la capacidad de transformar. Y así como muchos dicen que nuestro genoma está escrito, se puede reescribir y nosotros tenemos esa capacidad.
Por eso la metáfora del libro de la vida es una invitación a poder cambiar, a poder mirar qué hacemos con las cartas que nos dieron en la vida. Nosotros no elegimos las cartas que nos van a dar, elegimos cómo jugamos. Y eso sí es nuestra elección. Vamos para el próximo. Entonces, no somos prisioneros del pasado. Como decía el rabino Mordechai Kaplan, el rabino que fue el fundador del reconstruccionismo, uno de los movimientos judíos liberales del siglo XX, el pasado tiene un voto, no un veto. Por tanto, nosotros no somos prisioneros de lo que fue, sino tenemos la capacidad de elegir un nuevo camino, y eso depende de nosotros, y de nuestra disposición y de nuestra energía para iniciar ese camino, esa jornada. Muy bien, llegamos a nuestro final. Vamos a sacar la presentación y preguntas, dudas, chismes. Bueno, Dale, yo, Diana. fue maravilloso escucharte. Creo que es la mejor decisión que tomé en estos tiempos. Gracias. Digamos, no, porque es un mensaje totalmente positivo y muy reconfortante. Es decir, es como que te calma el alma. Yo estuve, además, hasta diciembre estuve como voluntaria en una cárcel enseñando yoga a jóvenes prisioneros de 18 a 30 años, y este año estoy enseñando yoga en una escuela secundaria en una zona de escasos recursos, siempre a través de ONG, ¿sí? De organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro. Y yo creo que este mensaje, me estuve haciendo un print de los mensajes de la presentación tuya, porque la verdad que pienso, si yo hubiese podido ir a hablarle, o hubiese conocido esto para ir a hablarles a los presos sobre este mensaje, es un mimo para el alma. Si bien a través del yoga, obviamente que apuntamos en lo que hablamos y apuntamos a lo mismo, es decir, a la posibilidad de cambiar, pero el tema de reescribir el pasado es muy poderoso eso, muy poderoso. Y ya estoy pensando cómo transmitírselos ahora en mi próxima clase a los chicos, son chicos de 13 años, muchos con problemas de comportamiento, justamente por eso en la escuela pidieron que vayamos a darles clases de yoga, y transmitirles un mensaje así a los chicos me parece maravilloso. Así que nada, yo no tengo pregunta más que decir que es un mimo para el alma, y gracias infinitas por lo que transmitiste. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Y es claro, la presentación la tiene Val, la tiene Martín, la puede pasar. Está en Sì. portugués, no hay problema, pero bueno, eso. Eu falo português, eu sou meio brasileira, assim que não tem problema. Ótimo, ótimo. Entonces está bueno. Yo tenía que hacerlo en portugués, si no voy a perder el trabajo. Entonces, por lo menos escrito. Hablar es otra cosa. Ok. ¿Algún otro comentario, sugerencia, crítica? Los judíos criticamos, no tienen que criticar un poco. Yo adhiero totalmente a lo que dijo Diana. De todas las Milim fue la primera que pude escuchar por cuestiones de tiempo y realmente, bueno, maravilloso, maravilloso el mensaje y maravilloso para Rosh Hashanah y para enfocar a la perspectiva del nuevo año que se viene en función de esto. Realmente, sí, realmente fue increíble, increíble escucharte y que se haya producido el milagro de poder escucharte por primera vez en Milim, precisamente esta. Así que muchísimas gracias. Excelente. Excelente mensaje. Bárbara. Sanador, es un mensaje sanador, ¿sabes? Como sentiste, uno siente como, ay, qué mimo, qué alivio que me trae saber esto. Buenísimo. Peque, gracias. Me quedo pensando mucho lo interesante que ahora tenemos un montón de opciones para elegir, pero muchas veces nos da mucha más tranquilidad que otro elija por nosotros, ¿no? Como generalmente los jóvenes capaz nos acercamos más a esa búsqueda de tener por dónde ir, o nos frustra el no saber por dónde seguir y con tantas opciones que hacer, que
me quedo pensando en esta raíz de la palabra elegir y de cómo en su principio fue planteada y hoy en día en la modernidad cómo es objeto de dilemas, diría, ¿no? De preguntarnos. Y es un poquito la idea de estos espacios de Milim. Gracias por sumarse, los invitamos y les vamos a estar mandando de todas maneras más fechas y encuentros. El próximo es con el rabino Mario de Vectora, en Miami, así que es como que viajamos para el norte. Estamos yendo Y para el norte, San Pablo, Miami, claro, después llegamos a Tel Aviv. después contaremos cómo sigue octubre. En septiembre vamos a estar invitándolos a participar el martes 16, también en este horario, según el meridiano, la zona donde se conecten. Pero nuevamente gracias y si quieren compartir con amigos, familia, estos espacios, son abiertos a toda la comunidad y muy bienvenidos. Haré una Y si cosita más. Si alguno no vino a los anteriores, los últimos dos están en YouTube. Si buscan Neta Comunidades en YouTube, los pueden encontrar, pueden suscribirse si quieren, compartirlo todo, que también eso va a hacer que otra gente pueda llegar a estos mensajes y estas charlas que tanto les gusta a ustedes también. Perfecto. Perfecto. que Buena nos idea. encontramos y buenas noches. Gracias. Chao a todos. Gracias, Shana buenas Tova noches. para todo el mundo. Tana Toba. Bye.